Bien, señores, bienvenidos a nuestra segunda cápsula. Hoy vamos a platicar un poquito, como ya les comentaba, acerca del contrato de arrendamiento. Arrendamiento. Por lo tanto, este es un contrato modélico de los traslativos de uso. Ya veremos el resto. Sostiene Rafael de Pina, que el contrato de arrendamiento es el más importante de aquellos que transmiten el uso y disfrute de la cosa. En algunas legislaciones, el segundo en importancia tal vez sería el comodato, y algunos otros de naturaleza diferente, por ejemplo, el de hospedaje. En algunas legislaciones les decía, el contrato incluye no solo cosas, en muchas de estas ocasiones se incluyen servicios alrededor. Por ejemplo, cuando se contrata un vehículo para hacer un viaje turístico, viaje de placer, pues parece que popularmente se entiende que incluye al chofer, que incluye gasolina, mantenimiento, peajes, en fin. No confundir, el contrato es un contrato de uso y este estará rodeado, por ejemplo, este de que hablamos, de algunos otros contratos adicionales, contratos de prestación de servicios, de suministro, en fin. Por lo tanto, el contrato de arrendamiento lo podemos definir en términos del artículo 2398 de su Código Civil Federal, en el sentido de aquel que obliga recíprocamente a dos partes. Uno, a conceder el uso o goce temporal de una cosa y el otro a pagar un precio cierto. Y esta es la primera, bueno, dentro de varias cosas, esta es la primera que vamos a establecer en franca diferencia con el contrato de compraventa. Hablar de un precio cierto. Ya vimos nuestra tesis en torno a los precios, reales, precios verdaderos, precios ciertos. Ok, ¿cuál será la diferencia específica? Bien, el hecho de que aquí no se habla de que sea en dinero. Por lo tanto, el precio cierto en el contrato de arrendamiento puede ser pactado también con bienes, sin ningún problema. Entonces, es un contrato traslativo de uso. Transfiere el uso, por lo tanto, transfiere la posesión. Una posesión que legalmente se llama precaria y que no es viable, no es adecuada para prescribir. Es una posesión. Recuerden que la única posesión que permite la prescripción adquisitiva es la posesión a título de dueño, ¿ok? Una posesión originaria. Esta es una posesión precaria, por lo tanto no es suficiente para prescribir. Algunos todavía tienen esa idea de que si hice un contrato de arrendamiento por 20 años ya soy dueña. No, no. Siguen haciendo sus contratos, los pueden renovar tantas veces como sea necesario y no tuvieron más que el uso o el goce temporal. Nada más, ¿ok? En este sentido, se establecen algunas limitaciones al contrato de arrendamiento. La primera de ellas, el contrato de arrendamiento, a pesar de que las normas no lo señalan algunas muy expresamente, sí se encuentra contemplado como un tipo penal cuando alguien celebra un contrato de arrendamiento sin ser el dueño. Ok, por lo tanto podríamos decir un requisito formal, pero a veces no coincidente en todas las legislaciones, es que el contrato debe ser realizado por el dueño o bien por quien cuente con facultades específicas otorgadas por el dueño. El contrato no puede exceder de 10 años en cuanto a las fincas destinadas a habitación. No puede exceder de 10 años. Y no puede exceder de 20 años para aquellas que son destinadas para el comercio o para la industria. Siguiendo con Rafael de Pina, dice que esta es la forma más común de aprovechar la riqueza. ¿Sí? Genere ya una riqueza física, bueno, pues entonces puedo aprovecharme de ella. ¿A través de qué? Del arrendamiento. Doy parte de esta riqueza para que alguien más la pueda usar y a cambio obtener un beneficio. Por lo tanto, el arrendamiento no se da sobre bienes fungibles, sino sobre bienes no fungibles. Algunos contratos parecidos, les comentaba ya, el contrato de habitación, el contrato de hospedaje, el derecho real de uso, e incluso el comodato. Esta es la forma, el arrendamiento es la forma onerosa, diríamos, y obligatoria. Las características del contrato de arrendamiento, bueno, ya las podemos suponer, no me voy a detener mucho en algunas que ya vimos con el contrato de compraventa. Es un contrato traslativo de uso, no transfiere la propiedad, transfiere una posesión y es una posesión precaria.
Es bilateral porque genera obligaciones y gravámenes recíprocos. Es oneroso, no es gratuito. Cuando es gratuito se llama comodato. La concesión del uso siempre será temporal, siempre. Y tendremos limitaciones que ya les comenté, 10 y 20 años. También se establece que el contrato no puede ser menor a un año a nivel federal. A nivel estatal, si mal no recuerdo, y les prometo checarlo, me parece que son 6 meses. Pero en todo caso, tomemos el término de un año. A los vencimientos pueden ser prorrogados o bien opera lo que se llama como tácita reconducción. El contrato de arrendamiento en materia mercantil de bienes destinados al comercio o a la industria no puede ser mayor a 20 años. ¿Ok? No puede ser mayor a 20 años. En cuanto a sus aspectos estrictamente jurídicos, es un contrato consensual en oposición a lo real. Es un contrato consensual. Esto es un tanto debatible, porque mientras no se haga la entrega del bien dado en arrendamiento, sostienen algunos autores, pues sería imposible que se generara la renta. Y en cambio hay algunos contratos que permiten que se genere renta aun cuando no se entregue el bien. Por lo tanto, pudiéramos decir que es un contrato consensual en oposición a lo real. En este aspecto, el artículo 2398 señala que el contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, aun cuando la cosa no haya sido entregada. ¿Sí? Ya corre el arrendamiento. Bien, evidentemente, ¿cuál sería una de las condiciones a establecer dentro de los contratos? La condición necesaria de entrega del bien. Mientras no se entregue, no corre arrendamiento. ¿Por qué? Porque si es algo que se destina regularmente para arrendamiento, por ejemplo, de casa habitación, es necesario, es prácticamente indispensable que esté pasando por procesos de mantenimiento. Si pasa por estos procesos de mantenimiento, puede ser que no haya una coincidencia de fechas. Entonces, establecer sí términos, pero siempre la condicionante de que se entregue el inmueble. Regularmente que se entregue a la firma del contrato. ¿Ok? Y no nos metemos ya en grandes problemas de si se trata de un contrato estrictamente consensual o bien estrictamente formal por escrito, como ya habíamos comentado todo esto. Se puede pactar una condición de arrendamientos a futuro también sin ningún problema, y se pueden hacer contratos de promesa de arrendamiento. ¿Sí? Ya vimos cuáles son las condiciones del contrato de promesa. No tenemos ningún problema. Siguiente característica, el contrato es formal en oposición a lo consensual. Fíjense qué curioso. Es formal. El contrato de arrendamiento siempre debe constar por escrito, siempre, pero no es un requisito de existencia, sino que es un requisito de validez. Por lo tanto, ante la ausencia de un contrato escrito, procede una acción pro forma. ¿Ok? Procede la acción pro forma y mediante esta se obtiene el contrato. Es indispensable para el ejercicio de cualquier acción derivada del contrato de arrendamiento. ¿Ok? Ya las veremos. Esto lo pueden encontrar en el artículo 2406, donde se establece que necesariamente debe constar por escrito y que la falta de esa formalidad siempre será imputable al arrendador. Por lo tanto, es este el que corre con la responsabilidad, el arrendador. ¿Ok? Arrendatario es el que recibe. Bien, es un contrato, su siguiente característica es un contrato de tracto sucesivo. El contrato, acorde a su naturaleza, prolonga sus efectos en el tiempo, es decir, no se trata de un contrato instantáneo que crea o transmite obligaciones y derechos, desde luego, de manera inmediata, surte su efecto y se agota. No, este es un contrato que se proyecta en el tiempo. Se proyecta en el tiempo, ya decíamos, mínimo un año, máximo 10 y 20 años. Ok, el contrato, este tipo de contratos son contratos conmutativos. Ok, recordemos algo, estamos hablando de, uno, la transmisión del uso de un bien, por lo tanto el bien debe ser específico. Dos, estamos hablando de un contrato de temporalidades específicas y concretas. Bien, me podrían decir, oye, pero tenemos un contrato que no está sujeto a un tiempo por tiempo indeterminado. Tienen toda la razón. Y entonces habrá que dar terminación con tiempos específicos también de anticipación. Ya lo veremos. Pero siempre con un conocimiento de causa.
Y por último les decía, el costo del arrendamiento, lo que conoceríamos como renta, siempre debe ser un precio cierto. Insisto y me remito a esta tesis que ya platicamos ampliamente sobre el precio cierto, verdadero, real. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Que se pueden dar contratos simulados de arrendamiento? Desde luego. Desde luego. Y entonces habrá que verificar que la renta, el costo de arrendamiento coincida con estas condicionantes. ¿Ok? Entonces un contrato conmutativo, no hay arrendamientos aleatorios. Sí debe ser plenamente conocido, debe haber un conocimiento claro. Y siguiente característica, que sería más bien una clasificación, tiene que ver con la legislación que lo regula y por lo tanto con las finalidades ostensibles del contrato. El contrato regularmente puede ser civil, mercantil o administrativo, ¿sí? Que son las áreas aproximadas a las que a nosotros nos puede estar preocupando. Civil va a ser por exclusión, diríamos que todo es civil, salvo, bien, si no se trata de actividades mercantiles. La nota principal del contrato mercantil, ya lo hemos visto, es que exista un ánimo de lucro, que se permita la especulación con los bienes y por lo tanto obtener ganancias. Aunado a esto, la condición de la persona que realiza el contrato. Esta condición se fundamenta en los artículos 3, 4 y 5 del Código de Comercio, así como el 75, ¿ok? 3, 4, 5 y 75 del Código de Comercio. Por lo tanto, podríamos decir que la naturaleza mercantil deriva, uno, del ánimo de obtener un lucro, o bien dos, por la calidad de la persona o las personas que lo realizan. El artículo 3 tendrá un concepto acerca de actos de comercio. 4 y 5 son extensiones conceptuales y 75 que tendrá una casuística tremenda con relación a quiénes son comerciantes. Bien, es importante esto y se los comento como fin de esta cápsula, de esta primera cápsula. Es importante porque, por ejemplo, acabamos de pasar o estamos pasando todavía por una pandemia y la pregunta es qué sucede con aquellos que no pueden utilizar los bienes inmuebles que tienen en arrendamiento. Ok, si se trata de contratos civiles, tienen que cumplirse, punto, no hay más. Pero si se trata de contratos mercantiles, entonces la norma establece que el arrendador no está obligado, el arrendatario, perdón, no está obligado a pagar al arrendador si no puede utilizar el inmueble. Esto da muchas ventajas, y vale la pena conocerlas también, porque nos permite manejar un poquito costos, tiempos, condiciones acerca de este tipo de contratos. Bien, y por último, los contratos administrativos. Los contratos administrativos se dan sobre aquellos bienes que pertenecen a cualquiera de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal o municipal. ¿Ok? ¿Cuáles serían los impedimentos? Los mismos que tenemos con relación a el contrato de compraventa. Primero, que no sean aquellos bienes mediante los cuales se provean servicios públicos o funciones públicas específicas. Digo, imaginen por ejemplo una caseta de seguridad pública y de repente los desalojamos porque no pagaron la renta. Pues parece que no nos la renta a nosotros y nosotros nos ocupamos de subir y bajar las plumas, no sé, alguna tontería de esas. Bien, la siguiente prohibición está en términos de funcionarios, 2405, que establece que los encargados de establecimientos públicos, funcionarios y empleados públicos no pueden tomar en arrendamiento los bienes que tengan bajo su administración. ¿Ok? No lo pueden hacer. Y por último, el artículo 2411. Les pido que los chequen. Puede ser que alguno o más de uno estén equivocados. Pero les pido que lo chequen, por favor. 2411, que dice que todos los contratos derivados de bienes públicos están sujetos a disposiciones de derecho administrativo y disposiciones supletorias o complementarias, subsidiarias en muchos sentidos. ¿Ok? Bajo estas condiciones, estos contratos se pueden realizar también sin ningún problema. Bien, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato de arrendamiento? Ya conocemos el primero, consentimiento, la voluntad manifiesta de las partes, expresada, exteriorizada por las partes, y que tienen una idea clara en torno a qué contrato están realizando
y cuál es la cosa y el efecto desde luego necesario que se prevé. Esto lo encontramos en el 2398 del que ya hemos platicado. Es indispensable porque no podemos pensar que nosotros hacemos un contrato de arrendamiento y la persona que pacta con nosotros piensa que está recibiendo un comodato. Evidentemente tenemos un problema en cuanto a la significación del contrato. Todos los problemas de interpretación son problemas de significación, de significado, de interpretación o reinterpretación de ideas. Bien, si tenemos este problema no tenemos una identidad sobre el contrato, por lo tanto no hay consentimiento, ¿sí? Yo estoy pensando que realizo un contrato de habitación para poder ocupar un inmueble y alguien me dice no, es arrendamiento. Seguimos con la misma, ¿no? Pienso que es comodato, llegan a cobrarme la renta, oye, pero el comodato es gratuito, pero la renta no. Así que, ok, por esto es importante, muy importante el conceptualizar. Segundo, el objeto. El objeto del contrato, ya sabemos, objeto directo, objeto indirecto. El objeto directo es la creación o la transmisión de derechos y de obligaciones. El objeto indirecto será la traslación del uso, por lo menos estamos hablando de dos elementos fundamentales, la cosa, aquello que se va a transmitir en uso, y el precio, cierto y determinado. Importante, el precio no es necesariamente en dinero, ya lo veremos. Primero, la cosa. ¿De qué podemos hablar? Prácticamente todo tipo de objeto. Todo tipo de objeto con la única condición de que no se trate de bienes fungibles, ¿ok? Bienes fungibles y evidentemente tampoco de aquellos que estén específicamente prohibidos. Tampoco son materia de arrendamiento los derechos personales o personalísimos, ¿bien? Esto lo podemos encontrar en el artículo 2400 de su Código Civil Federal, donde señala que podemos hacer todo, a excepción de aquellos bienes que la ley tiene como prohibición y los derechos estrictamente personales, ¿ok? Estrictamente personales. Bien, bajo este esquema podríamos hacer diferencia con algunos derechos reales y que tienen algún tipo de impedimento. Bien, si me permiten, vamos a dejar aquí esta capsulita y los veo en la siguiente para hablar acerca de estos derechos reales y hablar del impedimento o los impedimentos que hay en nuestro sistema jurídico respecto al contrato de arrendamiento. Gracias.